Vaya basura. Toma por culo, que se enteren de la mierda que es. Mierdas. Cadenas de web. Pero es que todos, es que todos son una mierda, ¿Sí? Hola, buenos días. Mi nombre es Esther Cordero y le llamo de Vodafone. Ya me empezó. Algo que puede interesarle. ¿Es usted el titular del número de teléfono? Afirmativo. Pero vamos, que no me interesa, ya se lo digo. Entiendo, señor Bernardes, pero le prometo que esta oferta le va a hacer cambiar de opinión. Pero de todo... Oiga, ¿cómo sabe usted mi nombre? Está en nuestra base de datos, señor Bernardes, de nombre Santiago. También sabemos que sus amigos son unos cachondos y le llaman San Bernardes. De broma o no, como usted se lo tome. No recuerdo haber dado ese dato, A mi padre que hace, lo puso en Facebook el 21 de octubre del 2011 y en Twitter 3 días después. Ha captado mi atención. ¿Qué oferta tiene? Sabía que podía interesarle. Se trata de la mejor oferta de Internet del mercado. ¿Tiene usted conexión a Internet? ¿Con qué operador lo tiene, señor Bernardes? Estar desde hace 3 años. ¿Puedo llamarle Santiago? No. De acuerdo. Mire, señor Bernardes, la que más le conviene a usted es la oferta Ladilla 69. ¿Por qué lo dice? Por nada en particular. Es que vemos el tipo de mujer que le va y tenemos ofertas. ¡Que deje de mirar mi Facebook! Está bien. Mire, Ladilla 69 trae 300 megas reales por 36,69 al mes, sin años bisiestos incluidos, llamadas ilimitadas a la China Oriental y posibilidad de añadir 2 líneas móviles a Polaric Fusion por tan solo 5,73 euros al mes y Polaric TV con 2 canales en los que no puedes Sálvame por 5 céntimos. Oye, pues no está nada mal. Yo ahora pago más de 50 euros y solo tengo 10 megas escondidos y llamadas limitadas a mi madre. ¿Y el Polaric Fusion ese es bueno o qué? Es lo que hay. Nadie quería hacer de acuerdo con nosotros. Aún así, lo tiene mucha gente y no le llegan quejas, porque el número de atención al cliente ya no lo usan y la compañía lo pasó a un señor de Murcia. Ah, bueno. ¿Y la Polaric TV esa qué canal tiene? Una amplia gama, señor Bernardes. Localia, Data 1, 2, 3 y 4, 13 TV, Telecinco, La Percha, Todo Penes, Canal 47, 20 canales de teletienda, Data Test 5 y 6. Sí que está bien. Ya me estoy imaginando viendo los 20 canales de la teletienda a las 3 o 4 de la mañana. ¿Desea contratarlo ya, señor Bernardes? Si no le importa, prefiero pensármelo un poco. Claro que no. Usted piénselo y le llamaremos en unos días o puede llamarnos usted hasta el mismo número si decide contratarlo. Bien, muchas gracias. Adiós. ¿Cuál era el número? Está en la agenda. Joder, otra vez la mierda la grabación. Información, ofertas. Información, ofertas. Mierda de reconocimiento de voz, tío. Joder, si es que me tenéis que haber puesto con un puto operador desde el principio. Telefonista de Vodafone en Villachocha de los Pollones, en que pueda ayudarle. Es que recibí una llamada vuestra hace unos 3 días o así. Ya sabes, la norma de esperarte 3 días cuando tienes el teléfono de una chica. Bueno, y en esa llamada me informabais sobre la... Sí, usted era el señor Bernardes, ¿verdad? Afirmativo. Y nada, quiero contratar la oferta. Muy bien, buena lección. Lamentablemente hoy va a ser imposible, señor Bernardes. Resulta que tenemos problemas con la línea de internet y no podemos realizar gestiones hasta que no se solucione. Vaya hombre. Lo más probable es que el problema esté solucionado en unos días. Prueba a llamarnos mañana o pasado. De acuerdo, así lo haré. Gracias de todas formas. ¿Qué le vamos a hacer? Uy, qué sucio está esto. Otra vez la mierda de la grabación. Ofertas e información. Coño, por fin el operador. Vodafone, mira, fecha de pollones. ¿En qué puedo ayudarle? Hola. Sí, llamaba por la...
¿Sí? No entiendo nada, caballero. La oferta esa de la Dilla 69 que la quería... Ah, excelente elección, señor. ¿Puede darme sus datos personales para hacer el registro ahora? Sí, cómo no. Santiago Bernárdez Boñigo. Ah, usted era el que le decían San Bernárdez, ¿no? Sí. Oiga, ¿no está por ahí Esther Colero? Pues no, hoy no ha venido a trabajar. ¿Y eso por qué? Lo siento, señor, pero no puedo... ¿Puedo facilitarle esa información? Verá, es que somos amigos. Desde hace un tiempo y quería saludarla, entonces... Nada, es que estaba de un día Libre porque hoy es el aniversario de bodas con su marido. Ya veo. Oiga, ¿y usted no Voy a darme su número de móvil para darle una sorpresa. Se va a alegrar mucho cuando sepa de mí. Claro, hombre, ¿Para que lo busque? Ya, mire, es 555. 0634. 0634 Vale. 524. Vale, muchas gracias. Nos vemos. Oiga, pero ¿no quiere contratar la Dilla 69? Oiga. Coge el teléfono. ¡Coge el puto teléfono! Cariño, el otro día vi una lámpara en Ikea que la verdad que podía estar bastante bien para nuestra habitación. ¿Pero para qué quieres una lámpara? Tenemos esta aquí muerta de risa, la podemos llevar a la habitación. Esta aquí no pinta nada. Pero cariño, esa lámpara... ¿Sí? Hola. ¿Quién eres? ¿No me reconoces? Ahora mismo no caigo. ¿Quién eres? Yo pensé que te acordarías. Oye, esto no tiene gracia. ¿Quién eres? Está ahí tu marido, ¿verdad? Sí. Feliz aniversario, por cierto. Uno siempre tiene que conocer a su teleoperador. ¿Qué quieres de mí? La Dilla 69. ¿Perdone? ¡Coño, la puta oferta del internet! ¿Eres Santiago Bernárdez? digo no. ¡Mierda! De la compañía y que se lo administren. Es que yo quiero que me lo hagas tú. No puede ser, tengo el día libre. Tal vez a tu marido le interese saber que haces caca. ¿Perdón? ¿Sabe tu marido que haces caca? ¿Quieres que tu marido sepa lo que haces en el baño, Esther? Llegaré a la oficina en 20 minutos. Pues bien, ya está todo registrado, señor Bernárdez. ¿Ya puede colgar? Espera, a lo mejor quiero saber más sobre otras ofertas. No quiere. No, escucha, explícame esa de... Oye, pero tú no tenías acento latino. No, soy de Palencia, pero la empresa me obliga a poner este acento para que la gente, pues, no se dé de baja. Mira que ya estoy harta. Adiós. ¡Espera! ¿Es que no ves que todo ha pasado por alguna razón? ¿No ves que de todas las operadoras que tiene esa compañía me llamaste? Tú, ese pequeño detalle nos ha unido, Esther. Nos ha atado el uno al otro. No podemos hacer como que nada ha pasado, cariño. No volveré a ser el mismo nunca más. Y tú tampoco, Esther. Tú tampoco. Yo... ¡Venga a tomar por culo! ¿Qué? ¿Qué llevas puesto? Sí. Hola, buenos días. Mi nombre es Esther Colero y le llamo de Vodafone. Tenemos algo que puede interesarle. ¿Es usted el titular del número de teléfono?
¿Eres Santiago Segura? Llegaré a la oficina en 20 minutos. ¿Pero dónde vas? ¡Me voy de casa!